Shalom, amados, y bienvenidos hoy a la discusión de la Parashá Tazria Metzora. Hoy estaremos trabajando de forma tal vez un poco breve, dado que el tema da para bastante tiempo y para una discusión significativamente profunda de aquello que es la Saraat, que comúnmente se traduce como lepra, aunque hay diferentes comentarios que entienden que realmente no es la enfermedad conocida como la lepra, que sabemos que, si no me equivoco, viene de una bacteria, se conoce como la enfermedad de Hansen y todo ello, sino que es una enfermedad cuyo origen es realmente espiritual y que quiere reflejar el estado de la persona y que nos lleva a meditar. Sea cual postura realmente vayamos a tomar, no afecta la sabiduría que hay a través de la idea, ¿verdad? Con ambas posturas, sea que sea una enfermedad espiritual que ya no se manifiesta. Algunos comentan, dado que el pueblo no tiene la pureza necesaria y diría yo la disciplina tal vez para que esto se manifieste. Otros piensan que simplemente fue la enfermedad que conocemos literalmente como lepra y que ya tiene una cura. Sea cual sea, ¿verdad? Repito, la profundidad de la enseñanza nos afecta. Y ¿qué tenemos que aprender? Que esta parasha realmente nos está hablando de la condición del ser humano. Cuando yo me acerco a lo que es la Saraat, a lo que es la pureza y a la impureza, hay que tener cierto cuidado. En un momento dado, cuando yo empiezo a estudiar la Torah, ¿verdad? Retomando el estudio de la escritura desde una perspectiva, digamos, tal vez hasta contextual, porque muchas veces nos acercamos a la escritura, la leímos, me acuerdo haber leído, por ejemplo, Génesis muchas veces, Éxodo, Levítico, como simplemente libros históricos, haber leído los evangelios y tener ciertas interpretaciones de ellos. Sin embargo, cuando empezamos a lo que yo llamaría el retorno a la senda antigua, y me explico, la historia nos ha confirmado que el nombre de aquellos primeros creyentes eran nazarenos, eran los de la senda, se conocen así escrituralmente también. Fueron muchos de ellos, en su gran mayoría judíos, observantes. De hecho, hay varias referencias históricas en Irene, no sé si Eusebio lo cita o Jerome, diferentes padres de la Iglesia Católica y diferentes autores. He leído unos cuantos de ellos. De hecho, sería muy bueno que usted saque el tiempo y lea cómo pensaba para ese tiempo, para los comienzos de la Iglesia Católica, la carta de Clemente, muy interesante. Trae un relato muy curioso. La carta de, por lo menos, lo que explica el martirio de Irene o algo así, nombre parecido. Son cartas importantes, poder conocerlas, poder ver lo que pensaban para esa época. Pero nada, esos temas tal vez para otro día. Estaba diciendo, ¿verdad? Que estos primeros discípulos tenían una mentalidad muy diferente, tenían unas costumbres muy diferentes a lo que yo pensaba que era la iglesia. Y por muchos años yo anhelé participar de aquello que los creyentes de la iglesia de los hechos participaron, especialmente de la inmersión del Espíritu, de lo que Pablo llama la demostración y el poder de Dios, lo que los escritos, los evangelios prometen, los profetas prometen, que seremos llenos del Espíritu de la pureza, ¿verdad? Y yo quería ser parte de esa congregación, de esa iglesia primitiva, le llamábamos, ¿verdad? Y estaba ese constante búsqueda, ese constante incesar en mi corazón. Y de repente, pues cuando el Eterno empieza a abrirnos los ojos, nos damos cuenta que muchas cosas no necesariamente eran como en un momento dado llegamos a pensar. Por esto no implico, ni siquiera remotamente, que condeno a alguien o que la persona que no piense como nosotros pensamos va a ser condenada. Todo lo contrario. El tiempo que llevamos en este mover nos ha enseñado que no hay mejor cosa que permitir que el Eterno sea trabajando con cada vida en la manera que Él entienda que corresponde, ¿verdad?
no se le puede hacer a nadie entender lo que el Eterno mismo no le ha abierto los ojos. Pero para volver al tema, entonces ahora que nos encontramos revisando muchos aspectos de nuestra fe, que hemos sacado tiempo para buscar la historia, hemos sacado tiempo para buscar diferentes comentarios, para añadir perspectiva, dado que nosotros no somos el producto de una sola línea de pensamiento, ni de un solo momento histórico, así como sacamos tiempo para leer tantos libros de profecía, de apostolado, también se nos ha hecho importante leer a los rabinos que tienen mucho que contribuir. Que nosotros no estemos de acuerdo con algunas posturas que ha tomado el judaísmo no implica que no veamos la sabiduría que hay en muchas de sus enseñanzas. Y de hecho, como toda práctica religiosa, tiene sus cosas buenas, sus cosas que están reformándose, ¿verdad? Y hay que estudiarlos para conocerlos. Pero hay mucho que aprender bueno de ellos. Y las costumbres son hermosas. En lo particular me atrae participar de ellas y realmente vivir tal vez un estilo más apegado al judaísmo, ¿verdad? Pero no es la única fuente. Nosotros tenemos y tenemos la responsabilidad, añado, de revisar lo que es la historia, lo que es los rollos de Qumran, lo que es el Targum, lo que es el judaísmo rabínico, que viene a ser parte del Talmud y la Mishnah, pero también tenemos que revisar diferentes moveres y ya inclusive el contexto histórico de la época, los romanos, los griegos, y hay tanto que estudiar, tanto que aprender, que no nos queda otra ser humilde y seguir aprendiendo. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque el tema de la Zaraat y el tema de si somos puros o somos impuros, puede ser que de cierta perspectiva se haya perdido totalmente su importancia, su relevancia. Sin embargo, a mí me impacta mucho lo que dice la carta de Corintios, Pablo, referente a la cena del Señor, que algunos comieron de ella indignamente y por ello están enfermos y algunos hasta duermen. Por lo cual en la mentalidad de los nazarenos y de Pablo específicamente, del cual estamos hablando, la disciplina, el comportamiento y por extensión la pureza sí eran elementos importantes. Mire, es correcto que nosotros no tenemos un templo físico. Es la realidad y así el Eterno lo quiso. Sin embargo, cuando yo veo la carta de Pedro, él dice: sed santos porque yo soy santo. Y esa es una exhortación a las comunidades que estaban en el exilio, que de hecho eso es una cita directa de la carta de Levíticos. Y él le dice: ustedes han sido llamados a ser real sacerdocio de nación santa, pueblo escogido por Dios. Por lo cual la noción de pureza, aún para los que vivimos dentro del movimiento de Mashiach Yeshua, tiene una función. Toda persona que desee conocer al Creador, que desee apegarse, que desee experimentar Ruach HaKodesh, que desee vivir lo que las cartas de Efesios, de Colosenses pueden decir, por ejemplo, que Él dio los dones a los hombres y Él hizo a unos pastores, a otros apóstoles, a otros profetas, que desee manifestar los dones, la profecía, el don de ciencia, el don de discernimiento, ver la manifestada la sanidad divina. Toda persona que en su corazón tenga la inclinación, el deseo de conocer al Creador y ver su manifestación, tiene que purificarse. Y la pureza no se define desde mi perspectiva. Yo no soy el Creador, yo no soy el que estableció las reglas. Quien dijo lo que es puro e impuro es Él, y Él no ha cambiado. Por lo cual siguen siendo los mismos requisitos. El cambio está en lo que a través de Mashiach podemos alcanzar. Porque la carta de Hebreos dice que la sangre del Mesías purifica mejor que la vaca lozana, pues inclusive penetra hasta nuestras conciencias que estaban atestadas de muerte.
por lo cual en el Mesías, dice la carta de Hebreos, que nosotros podemos ser perfeccionados y que de hecho fuimos santificados de una vez y para siempre. Y Pablo enfatiza en gran manera y en muchos momentos estas ideas, exhortándole de constante a las comunidades: despojaos del viejo hombre que nos asedia, juntamente con Mashiach yo he muerto en un madero, y ya no vivo yo, sino vive él en mí. Vestíos de Mashiach, sacad de ustedes la enemistad, la riña. Es una exhortación constante del apóstol a las comunidades, lo cual me da a entender que el concepto de pureza toma una centralidad en la vida de aquellos que quieren agradar al Señor. No es congruente pensar que yo quiero conocerle, que yo quiero que se manifieste en mi vida, sin embargo yo voy a vivir como yo entienda, de la manera que a mí me plazca. Realmente no funciona así, por lo cual nos resulta propio empezar a entender cuál es la sabiduría que hay detrás de todo lo que se escribió, dado que mismo Pablo dice que toda la escritura es útil para exhortar, para corregir, para instruir. Por lo cual, ¿qué yo puedo entender detrás de la zarat? ¿Qué yo puedo entender detrás de la impureza de una mujer que da a luz? Por ejemplo, dice el texto que Moisés, Dios le estaba hablando y le dice: tú le vas a decir a los israelitas que cuando una mujer conciba y da a luz un varón, estará ritualmente impura durante 7 días, tal como cuando está impura durante el tiempo de separación, cuando tiene su periodo. Y esto puede causar problemas tal vez a las sensibilidades modernas, dado que son temas que puedes hasta de cierta forma contradecir lo que se entiende en la época. Pero hay que entender la luz que está detrás del texto, la sabiduría, dado que la palabra es espíritu. Y hay una sabiduría detrás de lo que se está diciendo. Me explico. Los sabios enseñan que el proceso por el cual una persona recibe inspiración aún divina es comparable a quedar embarazado o quedar embarazada. Que cuando una persona recibe una idea, recibe inspiración, esa persona de forma alegórica queda embarazada. Y cuando esa idea se viene a dar a luz, hay cierto desbalance. Y me explico. Usualmente el nacimiento de una idea, el nacimiento de un bebé, no es completo en el sentido de que la idea no tiene muchas veces estructura. Esta tiene que ser comprendida, tiene que ser balanceada, tiene que ser pesada, tiene que verificarse con qué requisitos, cómo cumple. Citando las palabras del maestro: nadie construye una torre sin antes planificarlo. Por lo cual, muchas veces, y de hecho es lo que parte de lo que aprendemos de esta porción, aun cuando yo sea inspirado divinamente, yo tengo que pasar por un proceso. Esa idea de que Dios me inspiró a hacer algo y yo voy a ponerlo directamente por obra al mismo momento que Él me inspiró, no es madura y no cumple con los requisitos bíblicos. Usted va a ver que en la palabra, para todo hay un proceso. Para poder comer fruto del árbol, hay un proceso que es parecida a la idea a la cual estamos trabajando. Y de la misma forma, cuando yo recibo la inspiración para un ministerio, cuando yo recibo la inspiración para dirigir la congregación, en lo personal tengo que procesarlo. Yo recibí la inspiración. El Eterno habló a mi corazón. Mire, mi amado, lo primero que yo haría es sentarme y escribir, y de la forma que me sea posible, empezar a detallar, empezar a estructurar y a dejar por escrito lo que yo recibí,
y lo que yo entendí. Número 2, sin que me quede duda alguna, yo voy a procesarlo todo por la palabra. Yo pude haber entendido y pude haber sentido que fue el Eterno que me habló. Pero el Eterno no se contradice a sí mismo, por lo cual Él no se va a molestar conmigo si yo, por causa de mi humanidad, reviso aquello que Él me dio por la palabra, dado que ésta siempre va a dar testimonio de Él. Y eso, mis amados, es sabiduría, dado que yo soy falible, yo soy una vasija de barro en la cual se ha puesto oro y me corresponde sopesar toda palabra. Y luego que yo he estructurado la palabra, luego que yo la he podido procesar y la he podido pesar por la escritura, me corresponde ahora empezar a traer balance sobre la idea. Con una sola inspiración no se logra construir nada. Yo necesito más dirección, yo necesito en ocasiones especificaciones. Déjeme ser un poco concreto. A Samuel se le dice que Saúl no va a ser más el rey, que vaya y unja a David. Samuel no salió de su casa con el aceite en la mano directamente para ungir a David, porque sabía que ese acto podía interpretarse de tantas formas que podría costarle la vida, podría haber causado una gran conmoción. Y él le dice, ¿cómo lo hago? Si ahora mismo Saúl es rey y si yo voy a ungirlo, podría causar un gran problema. Y el Eterno entonces le da estrategia. Le dice que vaya, tenga una cena con ellos y todo ello. Por lo cual, aun cuando yo estoy siendo indicado por Dios, dirigido por Dios a crear, a realizar, yo tengo que sopesar las ideas y tengo que también buscar instrucciones de parte de Él. Eso es procesar la idea, permitirle que pasen los 7 días de la impureza del varón. Y ese está directamente relacionado a lo que en un macro nosotros estamos realizando con la cuenta del Homer. Y vuelvo y enfatizo, toda inspiración divina, toda indicación tiene un periodo de pureza, tiene un periodo de proceso, dependiendo qué tipo de palabra se me haya dado, es el tiempo que yo debo estar procesándola. Por eso el nacimiento de un varón, que es usualmente comparado con una idea, no es el mismo al nacimiento de una hembra, ¿verdad? Que tiene otras implicaciones. En el Pesha, en el nivel simple, la mujer se sabe ahora biológicamente tienen procesos hormonales un poco diferentes dependiendo del embarazo y su cuerpo puede reaccionar un poco diferente. Es totalmente comprensible a nosotros en esta época que una mujer después de dar a luz necesite un espacio para recomponerse, para estabilizarse, empezando por lo físico, por lo biológico. Tan sencillo como que tenía una criatura viva por 9 meses dentro de su vientre y ya no está. Por lo cual hay un espacio que se creó que ahora tiene que recogerse. Además de lo mucho otro que tiene lo emocional, lo espiritual, el alumbramiento es un milagro. Los salmos hablan de cómo Dios se está forjando dentro de la mujer un ser vivo. Y los sabios enseñan que ese proceso es un proceso de mucha cercanía con el Señor. Es un proceso bien íntimo y bien sobrenatural. Por lo cual cuando acaba, la persona ahora sigue su vida normal. Y de cierta forma, ahora también hay un vacío de cercanía. Así que por donde usted lo vea, por lo emocional, por lo físico, por lo espiritual, hay unos procesos de ajuste. Y esto nos lleva a ver a la vida tal vez en un macro y entender los ciclos en los cuales nosotros vivimos, ¿verdad? Dado que en este caso particular la impureza que se está viviendo no es por pecado, es por el ciclo natural de la vida. Así como una mujer queda embarazada y al dar a luz queda impura, una persona que busque al Eterno, ahora volviendo a la alegoría, y se ha inspirado, no puede salir corriendo simplemente porque ha dado a luz. Tiene que procesar la idea. Y usted se va a dar cuenta que lo mínimo es 40. Y eso tiene toda una intención,
Te va a ver, por ejemplo, llevémoslos al macro. Cuando nació una nación que salió de las aguas del vientre, ¿verdad? A través del mar, que tipifica la inmersión. Esa nación pasó 40 años, pasó un embarazo completo para poder cruzar al otro lado. Cuando Mashiach salió de las aguas, fue tentado por 40 días. Para Moshe poder recibir, también estuvo 40 días. Y todo esto está relacionado. Y es la idea de procesar, la idea de balancear, la idea de traer orden, de poder concretar estructura, ¿verdad? Dado que no es de sabios simplemente actuar bajo el ímpetu. Espero que la idea haya quedado bastante clara. Y de hecho, cuando la mujer completaba su periodo de impureza, tenía que ir a la entrada de la comunión y presentar una ofrenda delante del sacerdote. Y una forma tal vez simple de verlo, y parte de los comentarios y de hecho hacerle forma de preguntas: ¿qué hay de malo en quedar embarazado? ¿Qué hay de pecaminoso en haber quedado embarazada? No se ve nada malo con ello, y los sabios lo que comentan es: el dolor del parto, los procesos pueden en ocasiones ser tan fuertes que es común que la mujer, habiéndolo dicho o haberlo pensado, no quisiese volver a quedar embarazada, o inclusive no quisiese volver a acercarse a su esposo, dado que el proceso no fue muy agradable. Y esto es en lo físico, y es comprensible, ¿verdad? Y le va a tomar tiempo a esa persona volver a tener tal vez el deseo de intimar con su pareja, además que su cuerpo está todavía ajustándose, y de entonces volver a pensar en todo esto de familia. En lo espiritual, es comparable a la persona que, a causa de haber vivido procesos para que lo que el Eterno le dijo se cumpliese, no quiere volver a retomar la idea de dar a luz, no quiere volver a tomar una iniciativa, no quiere volver a tomar un liderazgo, porque fue muy fuerte, porque está herido, porque lo que vivió no fue lo que esperaba, porque muchas veces nosotros vemos con los ojos humanos, solo los que usualmente tenemos, pero el Eterno, que conoce todas las cosas, Él dice que todo va para bien para aquellos que le aman y conforme a su propósito. Yo pude tal vez en mi humanidad pensar que lo que yo viví no era que lo que el Eterno me prometió. Yo pude haber dicho: caramba, esto no es lo que se gestó, esta no es la idea. Sin embargo, el Eterno utiliza los procesos conforme a su sabiduría. Y muchas veces ocurre que cuando una persona vive persecución, dolor, frustración, a causa de algo que el Eterno mismo le puso en el corazón, porque fíjense que aquí estamos partiendo de la obediencia, muy parecido a cuando los discípulos se montan en la barca por instrucción del maestro y los mares les son contrarios y todo parece que no funcionaba. Y de repente hay una intervención. Pues mire, muchas veces obedecer al Eterno, las cosas no salen bien desde nuestra perspectiva. Sin embargo, Él que conoce lo que hay en nuestro corazón, Él que conoce lo que necesitamos, los procesos que nos hacen falta, la madurez de nuestro carácter, utiliza todo esto para nuestro bien. Ahora, muchas veces cuando nos toca volver a quedar embarazados y dar a luz y dar a comienzo otro proceso, no queremos, porque nos acordamos muchas veces. La naturaleza humana es acordarse de lo malo, no de lo bueno que vivió, de la amargura del proceso, por lo cual nos corresponde a nosotros volver otra vez a la tienda de la comunión y renovar nuestra relación con el Eterno. Muchas veces después de cada proceso de parto,
vamos a tener que volver al primer amor, volver a donde todo comenzó y renovar nuestros votos, renovar nuestro amor, dado que en el proceso puede ser que hayamos sido golpeados, que tengamos que sanar y tengamos que nuevamente ser procesados como vasija para estar dispuestos. Y nos lleva esto a meditar, ¿verdad? Porque toda persona, ¿verdad? Ya esto es un comentario añadido, que haya entrado al mover de restauración, que puede tener diferentes nombres. Lo he escuchado por retorno a las raíces hebreas, lo he escuchado por retorno a la iglesia del primer siglo, algunos a la iglesia judeocristiana. Más o menos todos se refieren a lo mismo. Por lo menos aquellos que tal vez vienen del trasfondo apostólico y profético notarán que de repente la manifestación, para llamarle en lenguaje simple, la manifestación del Espíritu, la profecía, el cántico nuevo, el mover fresco de Dios, como que de repente dejó de ser. Y una forma de comprender esto es hacer un peche del texto. Bill Hamon, un profeta bastante que nos ayudó bastante, de hecho, a comprender en un momento dado la función del profeta y todo ello dentro del cuerpo del Mesías. En un libro que él tiene, Movimientos de Dios, él compara y hace un análisis histórico de las diferentes reformas que han ocurrido dentro de la iglesia, desde la restauración de cada oficio, qué movimiento se ha levantado en contra, a favor, y él construye una idea que todo mover de Dios que va a traer restauración a la iglesia para prepararla para el encuentro con el Mesías es un bebé que está naciendo, y como todo bebé nace sucio. La idea de la parasha esta semana, todo embarazo, todo nacimiento, debería decir, va en un momento dado a llevar va a llevar impureza, es lo que quiero expresar, por lo cual va a tomar tiempo en que este mover madure. Y él propone tres inclinaciones en las cuales todos de cierta forma nos podemos identificar. Inicialmente, cuando el mover está comenzando, usualmente hay dos bandos. El bando que vamos a llamarle de derecha, que son los que están impulsando los cambios, que son vocales, que son fuertes, que vamos a decir que inclusive son gritones, para expresarlo de una forma tal vez más accesible. Y está el bando de izquierda, que son lo contrario. Son los que entienden que no hay que hacer ningún cambio. Son los que comprenden que estamos bien donde estamos y que realmente lo que está pasando es un error. Uno puede en el inicio de mover identificarse con cualquiera de los dos bandos. Lo que debería pasar es que lleguemos al centro, que podamos preservar todo aquello que fue bueno, que sigue siendo bueno, del mover del cual venimos. Hay cosas que son verdades, que son verdades eternas, hay ideas que son muy buenas y que caben dentro de la renovación, pero también que tengamos la capacidad de, como odres, renovarnos para poder recibir el vino nuevo, y que seamos buenos maestros que pueden sacar cosas viejas y cosas nuevas. Lo ideal es llegar al centro. Ahora, eso toma tiempo, en lo que se puede limpiar el bebé, lo que se puede pasar el proceso de la impureza, para hablar en este contexto, y para hablar entonces de movimientos en lo que se levantan maestros que puedan balancear las ideas. En el caso particular de nosotros, que puedan tener profecía, sobrenaturalidad, como usted quiera llamarle, pero que también puedan tener el contexto correcto, histórico, contextual de la escritura. Esto se va a lograr cuando el proceso de la impureza pase, dado que entendemos que este ha sido un mover de Dios que está trayendo restauración, pero que no ha sido perfecto, por lo cual entiendo que estamos ya mucho más cercanos de encontrar el balance. ¿Qué nos falta entonces a muchos?
retomar ese altar personal, ya que dimos a luz, ya que hemos pasado por el proceso de la impureza. Nos falta ahora a cada uno de nosotros presentarnos para poder renovar nuestra relación, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial, y volver a retomar la cercanía, dado que mientras la mujer se encontraba en un estado de pureza, no podía entrar al templo, y trayéndola a un pécher, mientras nosotros estábamos todavía descontaminándonos de las malas ideas, de las malas interpretaciones, no convenía que nosotros nos acercáramos y a tener experiencias espirituales. No quiero ser confundido, no estoy hablando de la oración, estoy hablando de la manifestación de la gloria eterna en medio de la congregación. Por lo cual, si ya hemos alcanzado el balance, si hemos alcanzado la madurez, podemos entonces dar el espacio para retomar ello. Entonces esa es la sabiduría, o parte, realmente eso tal vez es apenas un atisbo de la sabiduría que se encuentra dentro de aquello que es el embarazo y el proceso, dado que hay mucho más que hablar allí. La escritura da más espacio todavía para hablar, pero apenas traemos un poco. Vamos a hablar ahora de la Zaraat. La Zaraat se representaba de varias formas. Casi siempre era un tipo de roncha blanca, aunque en la escritura hay espacio para 3 formas de interpretarla. Hay uno que eran unas manchas blancas, hay uno que eran unas manchas brillosas, inclusive hay unos que era como un tipo de mota, como si fuera una verruguita encima de la piel. Lo puede ver en el texto, dice: si una persona tiene una roncha blanca, una mancha o una mota. Hay 3 implicaciones diferentes y se sospecha que es una marca, fíjese cómo lo traduce esta versión, de la maldición leprosa sobre su piel. Eso me acuerda del texto, que así como el gorrión en su hogar no hay maldición sin causa. Se le traerá a Aarón o a uno de sus descendientes, que son los sacerdotes. Y este es uno de los textos en los cuales se basan aquellos que entienden que esto es más espiritual, dado que no se llevaba la persona ante un experto en salud o a un médico o a alguien que conociera de ungüentos, sino que se llevaba al sacerdote. Podría estar el argumento que para la época todavía eso no se había desarrollado, pero verdad, siempre hay para argumentar de una forma o de otra. Cada cual puede tomar la inclinación y que entienda que la escritura puede sostener. No es algo realmente por lo cual en este momento haya que debatir. Pero sí, el sacerdote aquí es importante, porque usted va a ver en Ezequiel, por ejemplo, que dice, el Eterno dice que la Torah está en la boca del sacerdote, y que él es el responsable de enseñarle al pueblo a distinguir entre lo puro y lo impuro, a separar lo preciado de lo vil. Esa es la responsabilidad del sacerdocio, dado que son los que tienen la cercanía primero al templo, y es los que tenían acceso, ¿verdad?, a la escritura, y los que tenían inclusive la instrucción de ellos. Usted va a este contexto en particular, las personas que están recibiendo directamente de la parte de Eterno instrucciones son Moisés y Aarón, y luego entonces ellos se lo transmitían al pueblo. Pero como todo liderazgo, tenían que prepararse para ello, y tenían que conocer a profundidad las ideas, por lo cual ¿quién mejor capacitado que un mismo sacerdote que tuvo que entrenar, adiestrarse, capacitarse para poder serlo? Tenía que ser un conocedor hábil de la escritura. Además que el sacerdote tipifica siempre la misericordia, el Gesed, por lo cual la idea es, cuando una persona era afligida por Zaraat, esta no se presentaba frente a Gebura, frente al juicio, frente a la condenación, frente a la disciplina. Se presentaba frente a la misericordia, dado que se entendía que ya la persona estaba siendo juzgada, estaba siendo trabajada por el Eterno.
Entonces es curioso porque hay todo un proceso para la Zaraat. El sacerdote tenía que examinar y habían casos que eran claros, cumplían con los requisitos y esa persona podía ser declarada impura. De serlo, las consecuencias eran bastante fuertes. No se podía quedar en el campamento, tenía que cumplir con ciertas reglas. Y de hecho entiendo que una condición bastante fuerte. Puede inclusive ser hasta un poco humillante y de soledad, dado que la persona, como dije anteriormente, tiene que dejar el campamento, no podía tener contacto físico con nadie, no podía acercarse a sus seres amados. Por lo cual nos lleva a pensar, ¿verdad? Por un momento, tomemos esta idea, como un Dios que nosotros conocemos, que no cambia, esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento era el malo, eso no es verdad, un Dios de amor, de misericordia, crea una regulación para que la persona se vea en la obligación de enfrentarse a la soledad y a tener que vivir fuera de su comodidad, su campamento. Y uno podría pensar que la Zaraat no existe en el mundo de ahora, pero la verdad es que las implicaciones de ellas siguen muy vigentes. Y el Eterno, en su beneplácito, en su misericordia, en su bondad, en ocasiones por amor a las personas, puede causar que las vidas tengan que vivir unos procesos fuertes. Y fíjense que no había forma de librarlos de ello. La persona tenía que vivir, recapacitar, y luego entonces cuando clamaba al Eterno, el Eterno era el que lo sanaba. Aquí no había intervención humana. La intervención humana empezaba cuando la persona había sanado y entonces estaba en posición de retornar a la comunidad. Lo más que podría hacer el sacerdote por esa persona es levantar un clamor al Eterno. Sin embargo, en el proceso de Zaraat, eso era entre el Eterno y la persona. Y vamos a ver, por ejemplo, casos donde vemos que hubo Zaraat. Vemos que fue una señal la cual el Eterno le permitió a Moshe realizar. Detalle curioso que fue cuando metió su mano dentro del seno. Algo que debió haber sido bastante impactante para Moshe. Porque nada deja de tener su enseñanza. Y que el Eterno le diga, pon tu mano en tu seno y sácala y que esté lleno de lepra. Y cuando de repente la vuelva a meter, esté sano. Es una clara indicación que el Eterno tuvo que trabajar con el corazón de ese hombre, como tiene que trabajar con el corazón de todos nosotros. Es imperativo. Dado que Mashiach dijo que lo que realmente contaminaba es lo que salía de adentro, ¿verdad? Las intenciones y las palabras que decimos. Te va a ver que otro caso fue el de Miriam, que detalle muy curioso, el Eterno ahí alude ahí a 7 días. Y uno puede decir de qué está hablando, ¿verdad? Pero luego en esta parasha se logra comprender. Y luego también usted puede ver la de Jesse, que fue por la avaricia. Por lo cual de ahí los sabios enseñan que la Zaraat alude a deficiencias específicas en el alma del ser humano, que la Zaraat puede ser la indicación de las motivaciones y las inclinaciones de corazón, que puede ser a causa de la altivez, de la soberbia, de la jactancia o del amor al dinero. Por lo cual cada cual saquemos qué mejor época que la de ahora para examinarnos en términos de intenciones, en términos de inclinaciones, en cómo yo veo la Parnasá. El Eterno a través de su Mashiach nos dejó escrito que nosotros no debemos angustiarnos como se angustian aquellos que no conocen su nombre, sino que deberíamos descansar en él. Esto no implica, valga la aclaración, bajo ninguna circunstancia que dejemos de ser diligentes. Todo lo contrario. Si nosotros examinamos el testimonio de los apóstoles, veremos que eran hombres muy laboriosos, muy esforzados, muy sacrificados en todo lo que hacían. Por lo cual la persona tenía que ser examinada, tenía que salir y pasar por un proceso. De igual forma, curiosamente, no solamente la persona podía ser afectada por Zaraat, se podía afectar la ropa
o se podía afectar una casa. Y de esto hay mucho que enseñar, dado que la ropa es lo externo al ser humano y la casa es lo externo de lo externo, por lo cual se enseña y se entiende que cuando una persona no corrige en privado aquello que el Eterno lleva inquietándole, en este caso llevando la Saraat como un trato personal, y el Eterno sigue insistiendo y el Eterno sigue insistiendo y trabajando, esta mancha se corre y se hace un poquito más público, por lo cual ya no es solamente la persona la que está consciente, sino todo aquel que pueda fijarse en su ropa. Y aún así, si la persona insiste, de su ropa pasa a la casa y ya hay un serio problema. ¿Por qué? Porque la casa ya habla del seno familiar, ya habla de sus hijos, ya habla de su cónyuge, por lo cual tiene unas implicaciones serias. Y de hecho, si la persona aún insiste en no corregir aquello que el Eterno ya está abiertamente hablando a su corazón, que ya es evidente, la casa puede ser derribada, lo cual implica que esa persona deje de fungir en ciertas funciones. De hecho, para una prenda, que las prendas hablan del carácter de aquello que el hombre expresa, pudiese ser libre de Saraat, si no es que fuese una Saraat maligna, tenía que ser lavada con jabones. Y claro está el texto como salta, límpiame con límpiame, Eterno, ¿verdad? Con jabones. Por lo cual todo esto nos lleva a nosotros a examinarnos, igual que la casa. Cuando le daba Saraat a una casa, tenía que raparse y tenía que removerse las piedras, lo cual es una clara indicación sobre qué fundamento está construida esa casa. Y si está construida sobre el fundamento incorrecto, pues entonces la necesidad de removerlo. De hecho, vemos en la escritura cómo un tesoro escondido en una casa causó, ¿verdad?, que se perdiese una guerra. Por lo cual lo que nosotros, inclusive físicamente, tenemos en nuestros hogares es de importancia. No es para tomarlo livianamente. Todo esto nos lleva a examinar, ¿verdad?, referente a nuestras propias vidas. Y ya para ir cerrando, ¿verdad?, cuando una persona era sanada y deseaba retornar, el proceso es sumamente curioso. Hay un ave que tiene que ser sacrificada, hay un ave que se libera, hay agua, hay hisopo, hay un cantito de madera, todo bien elusivo, bien alegórico, muchas ideas de las cuales compartir. Lo único que voy a hablar es referente al ave que es libre, dado que esa es una clara indicación de lo que en el tiempo moderno se llama la liberación, que es el pan de los hijos. ¿Y cómo me atrevo a decir esto? Porque cuando una persona, y está en el texto, lo puede buscar, pasaba por todo el proceso de ser libre de la Saraat, parte de lo que hacía el sacerdote era ungirse la mano con aceite y ponerla sobre la frente de la persona. Y luego los nazarenos van a escribir que si una persona está enferma, que hable a los ancianos, que esto le ungen con aceite, y si habrá pecado, le habrá sido perdonado. Y aquí están las alusiones y las alegorías de cómo se ve la escritura a la luz del Mesías y cómo ella sufre una reinterpretación. Por lo cual la Saraat puede alegóricamente interpretarse como una atadura, puede interpretarse también como una enfermedad. Por lo cual es diferentes formas de ver la idea. Y la función entonces del pastor ahora, que es el cuidador de la comunidad, o sea, la función del sacerdote, que es de misericordia, de sanidad, de liberación, ¿verdad? Específicamente los ancianos, presbíteros en algunas, ¿verdad?, dependiendo de la traducción, pero es esa persona a la cual el Eterno le hace responsable
de cuidar y de velar por la comunidad. Una cosa puede ser un pastor que está encargado de ciertas personas que de hecho le toca velar por el bienestar de ellos, pero el anciano en particular, que es el al cual se le da la responsabilidad de ungir con aceite, de trabajar, es responsable por el bienestar de la comunidad. Esa persona lleva en sus hombros una carga bastante pesada, ¿verdad? La cual nosotros debemos siempre orar por ellos, de que sus ojos puedan ver con claridad, dado que son la vida de la congregación. Son los ojos, son la boca, y son aquellos de los cuales el Eterno va a demandar dar cuenta sobre la congregación. Sin embargo, es a ellos a los cuales el Eterno les da el privilegio de ungir como si fueran sacerdotes, alegóricamente, a las personas y orar por su enfermedad, porque se comprenden que para haber llegado a ese título de anciano, lograron conquistar muchas pasiones emocionales, lograron trabajar muchos procesos. De hecho, la idea de anciano en la iglesia no necesariamente está relacionado con la edad de una persona, aunque sí se entiende que debe ser un adulto maduro. Es con la idea de haber conquistado las pasiones, con la idea de haber vencido las pruebas. Es una persona madura en la fe, que ha pasado por los procesos, que ha vivido las circunstancias, sin embargo, todavía se mantiene de pie, todavía se mantiene amando al Eterno y sigue en los procesos. Esa es la idea del anciano dentro de la escritura. Aquí está el texto de cuando fueran a entrar a la tierra de Canaán, de cómo el Eterno iba a inclusive sacar secretos de las propias tierras. De aquí viene la idea de la iniquidad, viene la idea de examinar el árbol genealógico de las personas, ¿verdad? Hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero ya para ir culminando, algo que ha tomado un poquito de tiempo, no quisiera ser muy gravoso. Aquí dice el texto, con este voy a cerrar: ustedes, Moisés y Aarón, Moshe y Aarón, deben advertir a los israelitas acerca de su impureza, para que su impureza no les haga morir, si profanan el tabernáculo que he puesto entre ellos. Por lo cual la idea de la pureza y de la impureza es una muy seria, y tiene implicaciones aún para nosotros que estamos en el Mesías. Shabbat Shalom a todos.